Buenas noches, que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para poder hablar sobre la palabra del Señor. En esta noche vamos a hablar sobre algo muy importante, que es la armadura del cristiano. Es algo que nosotros debemos de tener muy presente como hijos de Dios. Es una instrucción o una indicación, una exhortación que el apóstol Pablo hace definitivamente a los hijos de Dios a que estemos siempre pendientes de esta situación. Lo que nosotros debemos de entender, mis queridos amigos y hermanos, en esta noche, es que no solamente tenemos una lucha contra todas las cosas que vemos, sino que también hay una lucha espiritual. Así que vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, gracias, porque en medio de toda circunstancia podemos ver tu mano. Podemos ver, Señor, que tú eres fiel, que tu fidelidad, Señor, nunca se aparta de nosotros. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea redarguyendo cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta noche sea consolando, alentando, animando, Señor, sanando, Padre bendito, cada corazón, cada persona que se conecta, Padre amado. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que cuando solamente dos se ponen de acuerdo, tu misma presencia, Señor, desciende en medio de ellos. Y aunque estemos, Señor, viéndonos por medio de una pantalla, Señor, estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, el buscar tu rostro, el buscar tu palabra, Señor, el buscar tu consejo. Gracias te damos por este tiempo que vamos a tener en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, esta noche vamos a hablar, como les dije hace un ratito, sobre la armadura de Dios. Y como les comentaba, nosotros como hijos de Dios debemos de saber definitivamente que estamos librando una batalla. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer, vamos a utilizar la porción de la palabra en Efesios 6, por favor, anótelo, Efesios 6:10. Ahí nos indica, ahí Pablo nos está diciendo claramente, nos está indicando, nos está exhortando, nos está avisando que no solamente vamos a tener problemas de lo que podemos ver, sino que también hay otro tipo de batallas y de guerras que se libran alrededor nuestro, en contra nuestra, y que debemos de estar preparados para esto. Vayamos por favor a Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, miren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada palabra que usted lea, yo de verdad le animo a que usted subraye los consejos que Pablo o que la palabra de Dios nos da. Cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios, no en su fuerza, no en mi fuerza, no, es en las fuerzas de Dios, porque son inagotables, son fuerzas que de verdad nos ayudan a salir adelante. Dice, y vestidos, miren, ahí empieza Pablo a darnos instrucciones. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y él nos indica el por qué. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, ¿sí se da cuenta? ¿Qué dice? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta porción, en esta palabra, Pablo está siendo muy enfático y está diciéndonos, hay un mundo espiritual, y él lo está poniendo hasta por jerarquías, si se podría decir. Él está hablando aquí, si regresamos, en el versículo 12 dice que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es decir, Pablo nos está diciendo, debes de darte cuenta que nosotros tenemos este tipo de enemigos, y por lo tanto Dios te está equipando, Dios te está dando lo que necesitas para poder hacer frente a este tipo de batallas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no se ha sentido en ocasiones en que muchas cosas le caen y le vienen encima, y voces por aquí, voces por acá, o ha escuchado, es que dice que él sintió, o que escuchó una voz que le decían mátala o mátate? Son huestes de maldad, definitivamente, son huestes de maldad, existen. Así como usted puede ver a su hijito, usted puede ver a su esposo, usted puede ver a su familia y sabe que son real, así de real son los huestes de maldad. Son los huestes de maldad. Entonces, los huestes espirituales. Por eso es que Pablo nos está advirtiendo de esto de aquí, y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Pablo nos dice. ¿Por qué estoy trayendo esta enseñanza el día de hoy? En este tiempo es cuando más se ha levantado la brujería, la hechicería, la cartomancia, la lectura del tarot, el consultar a los muertos, y la lectura de tantas cosas, porque la gente está asustada, la gente tiene miedo, la gente quiere saber qué va a pasar. Pero todo eso, todo ese tipo de prácticas que pueda llegar a ser una persona, para Dios es abominación, a Dios no le agrada. Por eso Él, por medio del Espíritu Santo, nos habla, ¿verdad?, en su palabra, y nos dice y nos advierte que tenemos luchas, que tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que se desarrolla a nuestro alrededor. Debemos de acordarnos de algo aquí. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él estaba preso. Y la historia cuenta que cuando él estaba preso, por lo menos un soldado debía de estar amarrado o encadenado a su lado en todo momento. Y se dice pues que él observaba el vestuario del soldado, veía que tenía el casco, que tenía el yelmo, los zapatos. Entonces, de eso empieza Pablo a tomar como un ejemplo, y empieza a escribir una carta y dice, así tiene que vestirse el Hijo de Dios cada día, todos los días de su vida, todos los días. ¿Por qué? Porque si yo voy a vivir mi vida sin consultarle al Señor y salir como yo quiero, como puedo, voy a estar mal. Entonces, cuando Pablo estaba amarrado o estaba atado al soldado, él observaba a estos señores cómo estaban, ¿no? Vestidos así todos con su armadura de soldados, y él lo tomó como ejemplo. Cuando dice Pablo
que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que tenemos que fortalecernos en el Señor. Mire, él en toda la carta de Efesios, él ya había dado muchos consejos. Él había aconsejado de cómo se tenía que conducir, de cómo tenían que ser los hijos, cómo tenían que ser los padres, cómo tenían que ser los siervos, cómo tenían que ser los amos. Él ya estaba diciendo eso, él ya había aconsejado. Entonces él empieza diciendo en el versículo 10, dice, por lo demás, o sea, por todo, o sea, con todo lo que te he dicho, ahora quiero que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y nos aconseja, definitivamente nos aconseja que nuestra fortaleza no va a tener la misma capacidad, escúchame bien, la misma capacidad que tenemos cuando estamos caminando con el Señor. Cuando yo camino con el Señor, me voy a sentir fortalecida espiritualmente. Cuando yo no camino con el Señor o yo me descuidé de la palabra o de mi relación con Dios, yo no voy a poder tener esa capacidad de resistir o sobrellevar los sufrimientos o penalidades que la vida me presente. Por eso es que Pablo nos aconseja aquí, nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque sería muy fácil decir, fortalécete y levántate tú solo y sigue adelante y camina porque ya Dios ya te dio la victoria, es verdad. Pero aquí Pablo está diciendo que tienes que hacerlo, que tenemos que hacerlo en el Señor. Subraye, mi fortaleza viene del Señor. Jesús venció al diablo. Usted y yo estamos en este mundo peleando contra un enemigo derrotado. No es que dice la palabra de Dios que estamos peleando contra un enemigo que va a ser derrotado. No, está diciendo la palabra de Dios que el enemigo está derrotado. Derrotado. Jesús lo venció en la cruz. Él ganó la batalla. Pero usted y yo tenemos que apropiarnos de todo eso. Pero sin embargo, cada día usted se enfrenta, el Hijo de Dios se enfrenta a batallas espirituales, cada día. Y esas batallas espirituales no las podemos enfrentar de manera carnal o de la manera, pues, ¿cómo les puedo decir? Sí, carnal, así con nuestras armas. No, el Señor dice, yo te estoy dando unas armas que son espirituales. Y con esas armas tú vas a batallar y vas a ganar y te vas a mantener firme y vas a continuar en esta batalla. Así funciona, así funciona. Las armas que Dios nos da no es nuestro intelecto o nuestras fuerzas físicas. Las armas que Dios nos da son espirituales. Por eso, si nos ponemos a mirar el versículo o la palabra de Dios, cómo empieza esta parte, cuando dice la armadura de Dios. Usted y yo tenemos que ponernos la armadura de Dios. Usted no puede, yo no puedo vencer al enemigo con mi intelecto ni con mis fuerzas físicas. Definitivamente voy a perder esta batalla. Pero cuando yo me aferro y me meto con Dios y busco las armas espirituales de Él, entonces voy a estar levantada, fortalecida espiritualmente y voy a poder ganar la batalla. Pero cuando me meto con Dios. ¿Ok? Continuemos. Definitivamente, y lo voy a repetir las veces que sean necesarias durante este tiempo que estoy dándoles la enseñanza, es que nuestra lucha es espiritual. El diablo es espiritual. Miren, hoy en día han hecho muchas cosas como que no le dan al enemigo o al diablo, lo hacen como una caricatura. Lo ponen como un ser rojo con cachos, un tridente, una cola
y hasta escuchaba hoy día a un predicador que decía, y hay hasta equipos que tienen nombres de los diablos rojos, los demonios azules, la pimienta del diablo, o sea, son cosas que nosotros lo podemos tomar a la ligera, pero Dios en su palabra nos dice que no debe de ser así. No debe de ser así. Nosotros debemos de entender que esto es espiritual. El enemigo es, el diablo es nuestro enemigo, nuestro peor enemigo, el enemigo más feroz que podamos tener. Es muy metódico, muy paciente, y él esperará el momento en el que usted se sienta, en el que usted pueda estar susceptible para atacarlo. Él esperará, él tiene mucha paciencia. Así que usted y yo debemos estar en todo momento muy, pero muy pendientes de todo esto. Nuestra realidad, aunque no nos guste, es que estamos en una lucha espiritual. Así es, esa es nuestra realidad. Estamos en una lucha espiritual. Y yo quiero que usted vaya a 1 de Pedro 5, del 8 al 9. 1 de Pedro 5, versículos del 8 al 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse, escuchen y lean esta palabra, alerta. Manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Miren cómo Dios nos está aconsejando por medio de su palabra, y Él no nos dice, resístelo con tu intelecto, resístelo en tus fuerzas, resístelo, no, Él dice, resístelo manteniéndote firme en tu fe, en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todos los cristianos, todos, pasamos por momentos de lucha espiritual todos los días, en todo momento. Pero esto a nosotros no nos tiene que, ay, ahora sí me dio miedo, entonces yo no voy a... No, todo lo contrario. Usted y yo tenemos que agarrarnos de la armadura que Dios nos está dando, porque Dios nos ha equipado para poder batallar y tener la victoria. Porque estamos del lado de un Dios ganador, ¿verdad? El que nunca ha perdido una batalla, el que nunca ha dejado que su pueblo sea lastimado o sea dañado más allá de lo que pueda soportar. Dios es fiel, y si Él a usted le dice que tiene que tomar esa armadura para que usted, tomándola en el momento de la lucha espiritual, usted se mantenga firme, usted lo tiene que hacer. Pero hay algo que debemos de aprender aquí. Nosotros estamos siendo llamados a prepararnos para poder resistir y estar firmes. Estar firmes en el día malo, en el día de la lucha, en el día del problema, en el día de la angustia. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos cada día? ¿Cuánto nos preparamos? Nos vestimos, como hace un tiempo atrás hablé, recuerdo en la iglesia, que decíamos, cuando hay guerra, los soldados no se van a dormir pues en pijama y dejan a un lado sus armas, ¿verdad? Ellos están bien vestidos, están armados, duermen con sus armas y están listos para atacar al enemigo. Ellos están listos en todo tiempo. Así dice el Señor que tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar listos. Tenemos que proteger nuestra cabeza, tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que cuidar por donde caminamos, tenemos que vivir en integridad, tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios
Todo eso dice la palabra, todo eso nos está diciendo el Señor en esta noche. Debemos de tener en cuenta que una armadura la debemos de llevar en su totalidad. En su totalidad. Yo no puedo ponerme solamente los zapatos y me voy solamente con los zapatos y ya me siento que tengo toda la armadura. O yo no puedo solamente ponerme el casco y decir, bueno, ahora sí, ya estoy armada, ya la cabeza es lo más importante, no importa. No, usted y yo debemos de estar, como dicen aquí, en pie de guerra. En pie de guerra porque estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual. Ay, hermano, usted está siendo exagerada. No, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Los ataques del enemigo, yo le hago una pregunta. ¿Es una vez al mes? ¿Una vez al día? ¿O es en todo momento? ¿A quién utiliza? La palabra es clara y dice, su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. El enemigo utiliza muchas veces a muchas personas que están débiles para poder atacarlo a usted, para poderlo hacer sentir mal. Nosotros podemos ser utilizados para que, por medio de nosotros, alguien sea atacado. Así es. Así definitivamente es. El cinturón de la verdad. Vamos a hablar del cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, dice en Efesios 6:14, dice, manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que les protegía y les daba soporte pues a su cuerpo. De esa manera, de la misma manera, el cristiano debe conocer sobre quién es en Jesús, quién es Jesús en su vida y qué puede hacer con Jesús en su vida. El cristiano tiene que vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Mire, si antes usted en algún momento no lo entendió, no lo hizo así, ya es el momento que empecemos a vivir vidas íntegras, vidas honestas, vidas que le agraden a Dios, en donde no quede ninguna resquebrajadura por donde se pueda meter el enemigo y poderlo atacar. Porque cuando nosotros le damos ese pedacito al enemigo, esa resquebrajadura, eso de allí lo va a utilizar el enemigo en su contra para destruirlo. Y él no le va a dar despacito, él nos va a matar. Claramente vimos, ¿verdad?, hace un ratito que dice que él anda como león rugiente buscando, ¿para qué? Para devorarnos, para destruirnos, para dañarnos, para dejarnos muertos. El enemigo le puede pintar a usted, me puede pintar a mí un pecado de una manera tan hermosa, tan linda. Él no me lo va a dejar ver feo, porque quiere que yo caiga, quiere que usted caiga. Y en el momento en que yo caiga, en ese momento, él vendrá y me dará a matar y me destruirá, si yo se lo permito. Por eso es que nosotros debemos de estar muy pendientes de nuestra armadura, de la armadura que Dios me ha dado. Si Dios me dice, yo te estoy dando esta armadura, pues tienes que usarla, tienes que usarla. Dios nos está diciendo acá cada día, en todo momento. Miren, Él no dice, yo te quiero perfecto. Yo al menos no lo he leído, y si alguien lo ha leído, por favor díganme en qué parte está para poder. Él está trabajando cada día con nosotros, cada día en su temperamento, cada día en aquellas áreas que sin Él son difíciles de trabajar, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros cada día, de a poquito, un poquito y un poquito, y empezamos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón, al diablo no le gusta.
Al enemigo no le agrada esa idea y él quiere de alguna manera sacarnos de allí, mientras que Dios en su infinito amor y misericordia está trabajando para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, nos mantengamos firmes mirándolo a Él para no caer. Pero si yo empiezo a desviar mi mirada y a ver lo bonito que está acá o lo agradable que está esta cosa que sé, porque usted y yo sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Usted y yo sabemos lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar, ¿verdad que sí? Entonces, en ese momento, cuando yo me dejo llevar por eso, le estoy dando cabida al enemigo. Y le estoy dando cabida para que primeramente me destruya, me dañe y luego dañe a los que están a mi alrededor. El diablo siempre va a intentar engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos y para que comprometamos nuestra identidad como hijos de Dios. Él siempre va a hacer eso. Por eso es que Pablo nos exhorta, nos advierte y nos dice claramente, nos hace un llamado a la fidelidad. En medio de esta carta, es un llamado, en la carta de Efesios, es un llamado que Pablo le hace a la iglesia y le dice, tienes que mantenerte fiel, tienes que mantenerte firme, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero si tú haces lo que Dios te está diciendo y te equipas como Dios te dice que te equipes, entonces y solo entonces vas a estar firmes en medio de tanta cosa adversa que se puede presentar en nuestras vidas. Pablo lo dice. Nuestra obligación por nosotros, por nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Cultivar. Debemos de cultivar nosotros una relación profunda con Dios a través de la oración. Si yo no tengo una relación profunda con Dios por medio de la oración, entonces mi relación es endeble y no voy a poder estar firme. No voy a poder estar firme. La única manera de fortalecer el espíritu, nuestro espíritu, cada día es pasando tiempo con Dios, viviendo vidas íntegras y siendo veraces en lo que decimos y en lo que hacemos. Cada día, usted y yo nos vamos a encontrar y lo vamos a leer de nuevo. Nos vamos a encontrar con huestes espirituales de maldad que querrán lastimarnos, definitivamente, querrán dañarnos. El Señor le dice en esta noche, eso va a pasar, eso pasará siempre, mientras estés en este mundo, mientras estés como un peregrino en este mundo, eso va a pasar siempre. Por eso te digo que tomes toda la armadura de Dios, para que puedas resistir. Yo le hago una pregunta en esta noche, ¿cuántos días malos no hemos tenido? ¿Cuántos días malos? Hay días buenos, gloria a Dios, pero también hay días malos, ¿verdad? Hay días malos, entonces el Señor dice, cuando tengas ese día malo, tienes que tomar la armadura de Dios. Toma mi armadura, tómala, para que cuando venga ese momento, tú puedas estar firme y puedas resistir. ¿Y cuál es esa armadura? Ceñir los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe. El día de mañana, Dios mediante, les voy a ir explicando cada una de estas, de lo que compone la armadura de Dios. En este momento vamos a orar, porque sí creo que necesitamos entender como hijos de Dios que Él nos ha dado toda la armadura para poder soportar el día malo, para poder vencer al enemigo. Un enemigo que ya está vencido, que Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén.
Usted lo tiene que ver así, porque así es. Así dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es real. Él no miente, Dios no miente. Él lo ama y Él quiere lo mejor para usted. Pero usted tiene que saber quién es en Dios. Yo quiero orar. Vamos a orar por esto que usted ha aprendido el día de hoy. ¿Qué se le quedó en su corazón hoy? Mañana, Dios mediante, el día lunes, porque mañana es noche de oración. El día lunes vamos a estar desmenuzando o detallando bien lo que es, lo que compone la armadura de Dios. Pero lo que yo quiero que esta noche usted comprenda, que su fortaleza viene de Dios, que su fortaleza viene de Dios, que su fortaleza no viene de su intelecto, que su fortaleza no viene de sus fuerzas físicas, porque obviamente nos vamos a cansar, porque obviamente nos vamos a sentir derrotados, porque definitivamente sin Dios no vamos a poder derrotar al enemigo. ¿Ok? Entonces, esta noche el Señor le está diciendo, tu lucha no es contra sangre, no es contra carne, es contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero yo te he dado algo que es mucho más grande que toda hueste, que todo principado, que todo gobernador de las tinieblas, y es el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Mayor es el que esté en usted que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él, Dios lo venció en la cruz del Calvario. Y usted debe de sentirse protegido, abrazado por esa casa que Él nos está diciendo. Tenemos un problema. El Señor lo dijo en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo vencí al mundo, dijo el Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar, ¿ok? Bendito Dios, en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias. Gracias, Dios mío, porque muchas veces, Señor, en tu palabra das tantos consejos. Y quizás, Señor, en los momentos de angustia, de prueba, de tribulación, Señor, nos olvidamos que tú nos has dado la victoria, que mayor es el que está dentro de nosotros, que está en el mundo. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos mantengas firmes. Tu palabra dice, Señor, que nosotros nos tenemos que fortalecer en ti, que nuestra fortaleza tiene que venir de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Señor, ayúdanos, Dios mío, a que este libro, tu palabra,
poder dirigirnos en este mundo, Señor, que está cada día más malo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Provee, Señor, provee de trabajo para los que no tienen. Qué pena, me dicen que no se entiende. Parece que ya hay un tiempo y empieza a cortarse. Pero, como siempre les digo, que la paz de Dios gobierna sus corazones. No se turbe vuestro corazón en Dios. Dios lo ama. Dios está con usted. Él no lo ha dejado solo. Mientras Él esté en su trono,